El amarre de mis vecinas. Había escuchado de algunas experiencias en conocidos acerca de brujería y demás, aunque honestamente no creía en todo eso, porque para mí las que se decían llamar brujas solo existían en películas y en todos esos cuentos que a veces mi abuelita utilizaba para asustarnos a mi hermano y a mí cuando no queríamos dormir. Bueno, a decir verdad, era muy buena onda mi abuela, que en paz descanse. Y aunque ella ya no está, siempre he guardado muy bonitos recuerdos, echando de menos su ausencia. Esta experiencia que les voy a contar sucedió hace 8 años, allá por el 2016. Recuerdo bien que mis padres habían comprado un terreno, el cual tenía una casa conformada por 3 cuartos, una cocina, baño y en la parte de atrás había un corral para cabezas de ganado. Tenía forma rectangular, algo grande, pero demasiado angosto. Enfrente había unas casas ocupadas por 2 vecinos, pero en la última, justo a la altura de aquel corral, había una casa en donde se encontraban viviendo 3 mujeres, las cuales les decían las solteronas. Jamás se casaron y ya se veían algo viejas. Total, pues me tocó ser vecino de aquellas señoras, o señoritas como oía que les llamaban, porque éstas se llegaban a enojar si no las respetabas como ellas exigían. Cuando llegué a ocupar la casa, me puse a limpiar comenzando por los cuartos, luego la cocina y por último el baño. Barrí todo el patio sacudiendo el polvo, el cual era demasiado. En el suelo aún había algunas pertenencias de los dueños anteriores, como juguetes entre otras cosas. En ese momento, miré que iban pasando las vecinas de la casa de atrás, con unas bolsas llenas de compras. Me miraron con desprecio y siguieron su camino. Solo una de ellas, la que fuera más joven, me dijo: «Buenos días. ¿Usted es el nuevo vecino?», mostrando una extraña expresión de sonrisa en su rostro. «Efectivamente», contesté. «Mucho gusto. Ahora estoy limpiando todo este desastre». «Comprendo. Bueno, que tenga usted un buen día. Mucho gusto. Yo soy Luisa». La muchacha se veía como de 20 años. Era joven, algo gordita y no tan agraciada físicamente. Se fue caminando siguiendo a las otras mujeres, pero esta no dejaba de voltear hacia donde yo me encontraba, en la puerta de la casa. Cerré entonces la puerta para continuar con las labores de limpieza. Tenía pensado apresurarme para tenerla lista para el fin de semana, pues vendría mi esposa y mi madre para mudarse junto conmigo. Aunque al principio no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, no podía dejar pasar esa tentadora oferta, pues al parecer el dueño tenía mucha urgencia por vender la propiedad, y terminé pagándole casi la mitad del valor total de la casa. Después de un par de horas, recogí la basura para acomodarla en bolsas. En eso miré que en el fondo del terreno, junto al corral, había cosas extrañas en el suelo. Eran como figuras hechas con ese material de las palmas benditas. También encontré pétalos de rosas rojas, las cuales parecían frescas porque todavía conservaban su olor. «¿Qué cosas más extrañas?», me dije, preguntándome si los dueños eran los responsables de dejar todo eso en la propiedad. Me puse a barrer todo ese espacio. En cuestión de tiempo, había quedado limpio. Sin embargo, cuando levanté la mirada, directo a la casa de las vecinas, claramente vi que se asomaban por la ventana. Aunque quisieron ocultarse, estaba seguro que alguien me miraba desde ahí, y para serle sincero, me causaron en ese momento algo de incomodidad por tenerla cerca de mi propiedad, que además no estaba delimitada por ninguna barda donde se encontraban los corrales. No quise darle importancia. Cuando terminé recogí todo, pero antes de regresar a la casa, una voz me interrumpió.
Veo que era demasiado trabajo, ¿verdad? Pues sí, reconozco que bastante, pero ya casi termino. Respondí con cortesía a una de esas vecinas. Bueno, yo me llamo Selene. Mucho gusto, dijo extendiendo su mano para el saludo. Pero cuando la saludé, sentí un fuerte apretón de su parte, el cual me causó un escalofrío por todo mi cuerpo. Era como una sensación de advertencia, o algo así me parecía. Le dije que era un placer. Después me di la vuelta para continuar con la limpieza, porque miré en el horizonte que el sol ya se empezaba a ocultar. Cuando me dispuse a recostarme un rato en uno de los cuartos, recordé que en esa calle no había mirado pasar a nadie más. Decidí subir a la azotea para asomarme, y todo se encontraba solitario. E incluso la tiendita de enfrente permanecía cerrada desde que llegué por la mañana. En serio, aunque ustedes no me lo crean, era como estar en un pequeño espacio abandonado por la gente, porque tampoco miraba algún perro que se paseara por ahí, mucho menos circulaba un auto. A la mañana siguiente era sábado, y me levanté temprano para ir a recoger a Dolores y a mi madre a la terminal de autobuses. Me fui rápido caminando hasta donde estaba el centro de la comunidad. Era algo lejos, y como no había traído mi auto por una descompostura, tuve que caminar casi 20 minutos para tomar el microbús. En ese momento, escuché la plática de una de las señoras que se encontraban en el asiento de enfrente. Estas se referían a la casa que yo mismo había comprado, mencionando algunas cosas que me dejaron totalmente desconcertado. ¿Ya sabes que compraron la casa de don Paco? Sí, eso me dijo mi cuñada. Pobre del dueño que la compró, y más porque al parecer es joven y guapo. Pues que se cuide, hasta me dan ganas de advertirle al nuevo dueño. No, ni se te ocurra. Capaz que te echan sus maldades a ti también. Ni Dios lo mande. Citó al final, persignándose. Los comentarios de aquellas señoras en verdad me habían intrigado. No entendía por qué se referían de esa manera a mí, como el nuevo dueño de la casa. Tenía muchas dudas de por qué decían esas cosas de las vecinas, que lo poco entendible para mí fue pensar que se trataba de temas relacionados con la brujería, cosa que no era creíble para mí. Sin decir nada me bajé cerca de la terminal de autobuses, donde ya me esperaba mi esposa Dolores, junto con mi madre. Habían llegado antes de lo previsto, aunque mi mujer no tenía buena cara, pues ella no deseaba mudarse. Me animé a comprar la casa porque necesitábamos dinero. Entonces vendí mi propiedad y compré la de oferta, obteniendo algunas buenas ganancias, las cuales sirvieron para pagar una deuda que dejó mi padre antes de que éste muriera. Dolores aún no estaba convencida de vivir en ese lugar, pues era solitario y prácticamente alejado de todo, sin tiendas ni nada por el estilo. Pero tarde o temprano se iba a acostumbrar, me decía a mí mismo. Regresamos a casa después de un par de horas. En el transcurso fuimos a comer a una pequeña fonda que ahí se encontraba, pues deseaba que se sintieran cómodas antes de llegar al que sería nuestro nuevo hogar. Dolores aún no estaba contenta con la decisión tomada, pero créanme que en esos momentos para nada tenía otra opción. Las deudas de papá fueron demasiado grandes, y en vez de querer perder todo, preferí salir ganando, aunque fuera una tercera parte del dinero. Al mediodía fuimos llegando. La casa se veía bien, porque le había hecho una profunda limpieza. Aunque los cuartos necesitaban pintura, se encontraban en buenas condiciones. Mi madre comenzó a instalarse, mientras que Dolores se quedó observando en lo alto de la azotea. ¡Qué lugar más solitario!, exclamó. No pasa ni siquiera un perro, dijo al final. En realidad, ella tenía mucha razón. Sin embargo, cuando miré que ya se estaba haciendo de noche,
algunas casas se iluminaban. Entonces eso quería decir que sí había vecinos alrededor, aparte de aquellas misteriosas mujeres que me daban algo de inseguridad. Acompañé por unos minutos a mi esposa. En lo alto se observaban las casas vecinas y se podía apreciar el terreno en su totalidad. Fue ahí donde me di cuenta que las 3 mujeres estaban ahí observándonos. Parecía que murmuraban entre sí, y obviamente no podía apreciarlo bien por lo lejos que me encontraba. ¿Quiénes son ellas?, preguntó Dolores. Son las vecinas, contesté sin dejar de mirar en dirección donde ellas se encontraban. «¿Qué mujeres tan chismosas?», dijo mi esposa. «Seguro son de esas personas que les gusta husmear en la vida de los demás», citó al final. Regresamos adentro de la casa, pero en esos momentos escuché un fuerte ruido justo donde estaban los corrales. Al ir a asomarme no había nada. Todo estaba en absoluto silencio y en su lugar. Había acomodado algunas herramientas de campo, como un arado, el cual pensaba decirle al dueño que regresara por él. Cuando marqué el número de don Paco, miré que nuevamente aquellas mujeres me estaban mirando a través de su ventana. Esta situación ya me había incomodado, porque sentí que me estaban espiando o algo así. Pensaba en hablar con ellas por la mañana, si yo les causaba alguna molestia, pero pensé que tal vez por ser nuevo vecino, eso les causaba mucha curiosidad, y vaya que me provocaban hasta algo de escalofríos. A la mañana siguiente, salí afuera en la calle. Entonces observé que misteriosamente habían abierto la tiendita de enfrente. Caminé para comprar azúcar, café y un bote de mermelada, pero cuando me acerqué a la tienda, una señora como de 45 años me sorprendió. «Tenga mucho cuidado, porque creo yo que usted es el próximo. Esas mujeres logran enredar a los hombres jóvenes y guapos como usted. Tenga muchísimo cuidado, puede ser el próximo en caer». No entendí aquello que la señora trataba de decirme, y aunque intenté que me explicara con otras palabras, ya no me dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue para perderse en una de las casas. Era algo demasiado extraño. La señora me había dejado intrigado, e igual sucedió lo mismo con la persona encargada de la tienda. Esta me decía las mismas palabras sobre tener cuidado con las vecinas, y la verdad comprendía sus advertencias, pues esas señoras en verdad que me daban algo de miedo. Compré lo que necesitaba regresando a la casa. En el camino, miré que poco a poco gente comenzaba a asomarse desde el interior de sus casas, pero también me parecía un misterio, porque durante el día nadie se aparecía en las calles. Permanecían todo el tiempo muy solitarias, y eso incomodaba a mi esposa Dolores, quien estaba acostumbrada a ver movilidad de gente, como anteriormente vivíamos en una zona demasiado transitada. Bueno, aunque ella no me lo decía, veía en sus ojos que no estaba nada contenta, pero agradecí mucho el esfuerzo que hacía por apoyarme en la decisión tomada. Pasaron unos días, y durante ese tiempo, me di cuenta que miraba a las vecinas ir y venir de la calle a su casa, pero siempre se quedaban en mi puerta, de pie, y después de una pausa, continuaban caminando entrando a su vivienda. Me dije en esos momentos, qué mujeres tan extrañas, porque por algunas razones ya me habían puesto muy de malas. No obstante, en verdad nunca me imaginé que estaba a punto de descubrir quiénes eran en realidad aquellas señoras misteriosas. Pues resulta que un día Dolores salió con mamá rumbo a la Ciudad de México a traer algunas prendas de ropa. Mi esposa pensaba vender por Facebook, ya que al parecer por ese medio se obtenían suficientes ganancias. Entonces, ese día me había quedado completamente solo,
y miré que en la puerta de la casa de las vecinas estaba una de ellas, la más chica, llamada Luisa. Parecía estar sembrando algo, porque rascaba un hoyo con una pala. «Buenos días», le dije con cortesía. Cuando ella me escuchó, caminó hacia donde me encontraba, pero de repente dio un fuerte quejido de dolor, cayendo al suelo. Al ver que quizás se había lastimado, me mostró su tobillo izquierdo. Ella dijo que le dolía mucho. No podía dejarla ahí en el suelo. Intenté apoyarla en mi hombro para caminar a su casa, pero tenía dificultades para sostener sus pies. Al no tener otro remedio, la cargué para llevarla adentro y poder recostarla en el sofá. Después ella me agradeció por ser tan amable. Entonces, al entrar a la famosa casa de las vecinas, sentí uno de esos escalofríos que te ponen los pelos de punta. Jamás en la vida había sentido algo similar. Pensé que quizás tenía síntomas de fiebre, porque hasta unas punzadas dolían en mi cabeza. La dejé en el sillón, mirando el interior, el cual tenía cortinas como de terciopelo muy oscuras. El ambiente era algo tétrico. Había veladoras en los muebles, pero eran como de esas que tienen color, y aunque estaba algo oscuro, puedo jurar que eran como de color rojo. ¿Te asusta mi casa?, dijo la muchacha mientras se acomodaba en el sillón. En esos momentos entraron las otras mujeres que ahí vivían. Al verme junto a su hermana, miré que formaron una extraña sonrisa en sus rostros. Luego, amablemente agradecieron por haber ayudado a Luisa. Al parecer tenía algunos problemas de equilibrio, por eso se dio su inesperado accidente. «Te agradecemos mucho», dijo una de las hermanas. La presencia de esas señoras causaba en mí algo que hasta la fecha no puedo explicar, pues me es demasiado difícil hacerlo. Era una especie de escalofrío, junto con un miedo que se originaba desde el interior de mi cuerpo. Pero no se quede ahí mirando, vecino. Pase a la cocina. Ahí hay galletas recién horneadas. Es un placer conocer a los nuevos dueños de la casa de al lado. Imagino que nos llevaremos muy bien a partir de estos momentos. La señora Selene me invitó a sentarme en la mesa de la cocina. En la estufa había una tetera hirviendo con café. Olía a canela, justo como le gustaba a papá. El aroma me recordaba a mi padre. Accedí a tomar la taza, imaginándolo a él tomando en su taza que tanto le gustaba, la cual guardé para conservarla como un valioso recuerdo. En esos momentos, Selene me ofreció galletas olor a vainilla. Se veían demasiado buenas, y sin poder resistirme, me comí varias. En verdad eran una delicia. Ese sabor jamás lo había probado en ninguna otras galletas. Realmente estaba encantado tomando esa taza de café. Cuando miré el reloj, ya era muy tarde. Entonces les dije que me disculparan, porque debía marcharme para regresar a mi casa. Sin embargo, justo cuando iba saliendo por la puerta, claramente escuché un susurro que me decía: «Ahora nos perteneces». Y en esos momentos se me erizó la piel. Me fui a casa procurando jamás regresar con las vecinas. Su vibra era tan pesada que al llegar con Dolores, comencé a sentirme mal del estómago. ¿Qué me habrán dado estas viejas?, dije en mi mente, sin contarle nada a mi esposa, pues temía que fuera a enojarse conmigo, pues en el fondo ella era demasiado celosa. Claro, en partes ha sido mi culpa que se comporte de esa manera, pero esa ya es otra historia muy diferente a esta. Entré a la casa apresurado. Cuando Dolores me miró, preguntó de dónde venía. Mi respuesta fue que estaba recogiendo unas cosas en los corrales, pues ya era casi de noche, y al no tener luz en esa parte, solo podía hacerlo durante el día. Mamá ya me estaba esperando con la cena. Ella se ofreció a cocinar esta vez,
porque Dolores tenía un dolor de cabeza provocado por el viaje. A mi esposa le daba náuseas por el movimiento y tardaba varias horas en pasarse el efecto, a veces hasta 2 días seguidos. En ese momento en que me disponía a sentarme en la mesa, escuché nuevamente esa voz en mi cabeza. «Nos perteneces», una y otra vez. Era un susurro no tan claro. Entonces pensé que era la combinación de varios sonidos. Pero después de escucharlo, unos perros fuera de la casa comenzaron a aullar descontroladamente. Los peludos emitían como un chillido tan fuerte que dejaron en silencio a mi esposa junto con mi madre. «Dicen que eso es malo», decía mamá. «Solo son creencias», afirmó Dolores. En esos momentos salí muy enojado con mi escoba, y justo cuando estaba en la calle espantando a los perros, me di cuenta que, en el fondo del terreno junto a los corrales, estaban las vecinas mirándome. Claramente vi que tenían como un rebozo que les cubría la cabeza, pero en sus manos sostenían algo que no pude ver por la misma oscuridad. Corrí hasta la puerta de mi casa. Me dije a mí mismo, esas viejas están re locas, y cerré tratando de tranquilizar a mamá, quien estaba demasiado nerviosa por los perros. Nos dispusimos a cenar, tratando de olvidar todos esos incidentes. Pero, aunque lo intentaba, me acordaba a cada segundo de esas mujeres. Cuando me fui a dormir, estaba un poco cansado, pero tenía ganas de estar con mi esposa, pues no la había mirado desde hace una semana, y eso resultó un martirio para mí. Yo la amaba muchísimo. Me bañé para recostarme, esperando que ella entrara al cuarto. Sin embargo, no supe cómo me fui quedando dormido sin poder despertarme. Entre la vigilia y el sueño, algo muy pesado se unió a un lado de mi cama. Era como si una persona se hubiese sentado, pero al abrir bien los ojos, no había nadie. Me encontraba yo solo, porque Dolores aún no llegaba a recostarse. De repente algo tocó la punta de mis pies, y les juro que mi cobija se iba deslizando lentamente hasta caerse en el suelo. Y en el techo del cuarto, miré como 2 ojos resplandecientes, parecidos a los de un gato. En esos momentos pegué un grito de horror. Dolores entró preocupada, preguntando qué me había pasado, pero yo no podía articular ni una sola palabra. Intenté tranquilizarme para poder hablar, pero hasta mi lengua sentía congelada, y solo lograba balbucear sin poder explicar nada. Seguido de eso, entró mamá muy preocupada. Me abrazó, y lentamente comencé a calmarme, como cuando era un niño, y sufría pesadillas de manera muy constante. Minutos después les dije, «Hay algo en el techo», pero al prender el foco, todo estaba en orden, y la ventana permanecía cerrada en su totalidad. Mamá se quedó por unos minutos conmigo, mientras Dolores me preparaba un té para los nervios, pues hasta mi piel estaba blanca como un papel. En verdad pensé que iba a desmayarme de la impresión que tenía en esos momentos. Cuando ya estaba más tranquilo, pude recostarme a descansar, y mi esposa esta vez se quedó conmigo para acompañarme. En la madrugada, sentí que ella tenía muchas ganas de tener intimidad, pero yo no podía. Sentía un cansancio muy profundo, de esos que te dejan muerto, y solo deseas dormir sin que te molesten. Cuando sentí que ya estaba profundamente dormido, recuerdo que tuve un sueño muy raro. Me encontraba en un lugar que no conocía. Había árboles muy grandes parecidos a los cedros alrededor, mientras que en una casa de madera salía humo. En ese sueño iba caminando directamente hasta la casa, y al asomarme por la ventana, miré que había alguien en el interior. Era tan real que hasta sentía la brisa del aire frío de la oscura noche. Me preguntaba en dónde me encontraba,
porque jamás había visto ese lugar en ningún momento de mi existencia. Tiempo después la puerta se abrió, y en el interior aparecieron las vecinas. Pero lo que más llamó mi atención fue ver a Selene completamente desnuda, quien extendía su mano para que yo la tomara. Por un momento me resistí, pero después algo pasó en mi cuerpo que, al mirarla directamente a los ojos, no pude hacer nada, y fui con ella tomando su mano. Qué sueño tan extraño, y sobre todo tan aterrador, pues parecía todo muy real. Sentía la piel de Selene tibia, como si todo hubiese pasado realmente. A través de ese sueño despertaron mis deseos de hombre hacia otra mujer. Miraba el cuerpo desnudo de Selene, y aunque me resistí, les juro que no pude contenerme, y terminé abrazándola para darle un beso. Sus otras dos hermanas miraban cómo me volvía loco de placer al hacer el amor con esa mujer, cosa que en la vida real jamás me hubiese atrevido, por amor a mi esposa. Tiempo después sentí que los ojos se me cerraron, estando en los brazos de Selene, y de pronto desperté. Miré que el sol ya entraba por la ventana. Dolores no estaba en la cama. Al parecer se había levantado muy temprano, pero yo tenía un deseo incontrolable por asomarme hacia la casa de las vecinas. Deseaba ver tanto a Selene, pues no podía dejar de recordar aquel sueño que me había vuelto loco. Entonces, al no ver nada, decidí acercarme lentamente hasta donde se encontraban los corrales. En ese momento, miré que la puerta de las vecinas se abrió y una voz que me dijo: «Pasa». Entonces corrí mirando para todos lados, con el objetivo de esconderme de mi esposa, pues si me descubría con las vecinas, me iba a meter en un gran problema. Cuando entré, miré a Selene en bata de baño, sentada en el sillón. Se levantó y dejó caer la toalla en el suelo. En esos momentos sentí una fuerte atracción hacia ella, como si fuese un imán muy poderoso para mí, y muy en contra de mi voluntad, pasó lo que tenía que pasar. Me fui con ella a uno de los cuartos de la casa. Confieso que tuve sexo con la vecina. No pude evitarlo, me ganó la calentura. Y a pesar de que quise resistirme con el recuerdo de mi esposa presente, al final no pude evitarlo. Un par de horas después, decidí regresar a mi casa. Me vestí de inmediato, pero justo cuando iba saliendo por la puerta de la casa, la voz de mi esposa me sorprendió. «¿Qué estabas haciendo aquí?», ella dijo muy enojada. Yo no tuve las palabras para decirle nada, y justo cuando iba a darme la vuelta para caminar hacia mi casa, miré que salió Selene con una toalla enredada en el cuerpo. Cuando Dolores la miró desnuda, se acercó furiosa para tomarla de los cabellos y comenzó a golpearle la cara. La insultó muchas veces, mientras que la furia le salía hasta por los ojos. En esos momentos yo me la llevé para la casa. Después de eso, ella no quería ni verme, así que me fui para la calle. Mi madre, al enterarse, casi me da una golpiza, pues ella siempre me inculcó los buenos principios y valores. Cuando estaba en la calle, sentado en una piedra, miré que se acercó la señora de la tienda. «Veo que ya caíste, muchacho, pero debes irte antes de que ya no te dejen hacerlo. Vete si puedes mañana mismo. Hazlo antes que sea tarde». «¿Por qué me dice eso?», pregunté asustado. «Esas mujeres ya arrebataron a muchos maridos de la colonia. Tienden a embrujarlos. El mío fue uno de ellos. Un día enloqueció porque no pudo dejarlas. Entonces un día se fue por la noche y amaneció hasta el fondo de un barranco sin vida. Así ha pasado con los maridos de otras vecinas. Ellas los enloquecen hasta que hacen con ellos lo que desean. Luego, cuando se aburren, los botan.
Pero esos hombres ya no pueden vivir sin esas mujeres. Pues aunque no lo creas, muchacho, ellas son unas brujas. Cuando escuché eso, le pedí a la señora que hablara con mi esposa, aunque sabía que nunca iba a perdonarme. En el fondo, el amor que sentía por ella, ahí seguía. La señora fue a la casa, se sentó en la cocina y comenzó a decir lo que sabía. Y aunque Dolores al principio no creía nada, terminó por aceptar lo que esa señora estaba diciendo. «Debemos irnos mañana», dijo mi madre muy preocupada. «Ya perdí a mi esposo. Ahora no perderé a mi único hijo». A la mañana siguiente nos fuimos de esa casa. Rentamos un pequeño apartamento lejos de ese lugar. Por internet la puse en venta, y sin pasar mucho tiempo, alguien me ofreció una buena cantidad de dinero. Mi esposa, por su parte, no olvidaba mi infidelidad. Yo intenté hacer que me perdonara, pero les juro que en mi cabeza estaba el recuerdo de Selene. Me esforcé por borrar esos recuerdos. Hice de todo. Fui a la iglesia a confesarme, e incluso tomé una terapia psicológica, pero todo fue en vano. Y justamente hoy me encuentro tratando de no tomar la decisión de regresar a buscar a Selene, porque no puedo estar sin ella. La sueño todo el tiempo. Y aunque sé que me hicieron un trabajo de brujería, no hay día que tome el boleto del camión para regresar a buscar a esa vecina que logró enloquecerme como ninguna otra mujer. Aunque diga todo el mundo que mis vecinas eran más que nada unas terribles brujas, que les quitaron sus maridos a las mujeres de toda la colonia.